sea, no hay una opción, sino que Él nos manda a esforzarnos y ser muy valientes. Ni siquiera solo valientes, sino que la palabra del Señor dice que debemos ser muy valientes. Pero ¿qué pasa cuando llegas al límite de tus fuerzas? Y ya la valentía desaparece como humo cuando vienen los problemas. Quizás algunos de ustedes no se enteraron, pero el domingo pasado tuvimos que lamentar el fallecimiento de mi padre. Todos sentimos mucho su partida. Y se puede decir que mi entorno, mi familia, mis familiares pudieron llorar, gritar, expresar, exteriorizar su dolor. Pero a mí se me dijo que yo tenía que ser fuerte. Mi cobertura espiritual me llamó desde Brasil y me dijo: tienes que ser fuerte, debes ser fuerte, no puedes llorar hasta que todo pase. Me dijo: no puedes derrumbarte porque mucha gente depende de tu fortaleza. Fue algo que realmente fue duro. Algunas personas tal vez hasta pensaron que a mí no me dolió la partida de mi padre porque no me veían llorar y más bien yo tenía que esconderme para poder llorar un poco, para desahogarme. Lo peor de todo fue que aquellos que no me vieron llorar pensaban de que, ay, qué insensible. Parece que ni le dolió. Y yo me tragaba las lágrimas. Y a veces tenía que hacer así para que la lagrimita se vuelva. Me tocó ministrar en el servicio fúnebre de mi padre. Prediqué 3 veces. Ya en el cementerio ya no pude más. No aguanté. Así que solo canté una canción que a él le gustaba. Y hasta con la voz quebrada. Cuando estábamos en el velorio, estaba cantando alguna canción y todos estaban tan compungidos que no me ayudaron y me salieron los gallos, gallinas y todo el gallinero salió por completo. Pero no pido perdón porque yo canto bonito. Ese momento estaba un poco afligido. Pero hay momentos que de repente, como digo, se nos va la fuerza. Hay momentos en los cuales nos cuesta superar eso. Y yo no sé si tú estás sintiendo o has sentido que el mundo se te viene encima y que ya no lo puedes sostener. Pues yo tengo algo que decirte en esta mañana. Y hoy yo quiero compartir contigo el tema que lo he titulado Sé fuerte. Sé fuerte. Y bueno, pues nos toca ser fuertes. Quiero que por favor me acompañes al Salmos 31, versículos 1 al 10. Yo voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Oh Señor, a ti acudo en busca de protección. No dejes que me avergüencen, sálvame, porque tú haces lo correcto. Inclina tu oído para escucharme, rescátame pronto, sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Por el honor de tu nombre, sácame de este peligro. Rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos, porque solo en ti encuentro protección. Encomiendo mi espíritu en tu mano. Rescátame, Señor, porque tú eres Dios fiel. Detesto a los que rinden culto a ídolos inútiles. Yo confío en el Señor. Me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. No me entregaste a mis enemigos, sino que me pusiste en un lugar seguro. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista. Mi cuerpo y mi alma se marchitan. Estoy muriendo de dolor.
Se me acortan los años por la tristeza. El pecado me dejó sin fuerzas y me estoy consumiendo por dentro. Hermanos, cuando el rey David escribió este salmo, la ciudad de Israel, en la que él lideraba como rey, estaba siendo atacada. Esas pesadas puertas de hierro y madera estaban a punto de ceder, estaban ya por caer ante el ataque de las tropas enemigas. En el palacio, el rey David estaba pasando uno de sus peores momentos, una angustia tal, porque él sabía que si traspasaban esa puerta, él y todos los que estaban con él iban a tener una muerte desastrosa. No iba a ser nada agradable porque estaban en un ataque tremendamente atroz, feroz. Y no solo él, sino también toda su familia. Y seguramente que él pensó en sus hijos y en ese final terrible que se les avecinaba. Estaba lleno de pánico y ahí lo vemos en el versículo 9 cuando él dice: ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Y dice: las lágrimas me nublan la vista, mi cuerpo y mi alma se marchitan. ¿Cuántos alguna vez han estado conduciendo o han estado caminando mientras las lágrimas se le caen? Como que no se puede ver, ¿no? Uno está ahí y uno necesita el ahí, ¿no? Para sacarlo, porque caramba que cuesta, ¿no? Cuesta poder ver. Y ahí estaba tan angustiado David en esta situación que las lágrimas no le dejaban ver. Y él sentía tal angustia que su alma misma se estaba secando. ¿Y sabe qué? Así como David expresa con palabras su angustia y desesperación, también después de recibir la libertad de parte de Dios en ese milagroso momento en el cual el ejército sale huyendo, allí en el versículo 22, él expresa su agradecimiento y le dice: pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste mi auxilio. Amado, ¿sabe qué? El Salmo 31 realmente es un salmo de desesperación, pero también es un salmo de respuesta. Hay momentos duros, hay momentos difíciles, hay crisis que de repente creemos que no las vamos a poder superar, pero aquí el rey David en este salmo nos muestra que no es en vano nuestro clamor a Dios. No es en vano nuestra fe puesta en el Señor. No es en vano poner nuestra carga en el Señor, porque Él está atento a la voz de sus hijos. Sabes que a veces nosotros nos portamos mal. Seamos sinceros, nos portamos mal. De una u otra manera a veces metemos la pata. Y sabes que el enemigo es el que te hace pensar que por eso Dios está bravo contigo y no te escucha. Y la gente que le cree a esa palabra, pues sencillamente deja de orar. Sencillamente deja de buscar a Dios. Sencillamente deja de ir en el socorro de Él. Y por lo general, cuando viene el ataque, cuando viene la angustia, cuando viene la depresión, cuando viene esta crisis, el ser humano prefiere no orar. Prefiere sumirse en el dolor. Hermanos, este tiempo que vivimos como familia, creo que nunca antes había orado tanto. Hermano, fue terrible. Una cosa es que te cuente: mi papá falleció. Ok, uno se imagina. Pero otra cosa es cuando tú estás viendo a tu ser querido luchar por tratar de subsistir y ver cómo la muerte va arrebatando cada suspiro. Estar en ese momento, te viene una crisis totalmente fuerte que si no es por el Señor, tu corazón puede ser desgarrado. Te vienen cientos de miles de cosas a la mente y no estoy hablando de pensamientos, estoy hablando de ataques del enemigo. Entonces son momentos duros en los cuales la fe del ser humano que confiesa a Cristo como su Señor es probado. Aquí el rey David estaba viendo la muerte a las puertas de su cuarto, de su dormitorio. Y él estaba viendo: ay caramba, aquí me van a hacer picadillo. Pero de pronto, en medio de esa crisis, él se acordó que hay uno experto en crisis. Él se acordó que hay uno que te puede liberar de lo más duro, de lo más difícil.
y alzó su voz y clamó al Señor. Y qué hermoso que en ese momento él dice, aunque estaba así, clamé a ti y tú escuchaste mi voz. El Salmo 31 termina diciendo, así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Yo debo confesarles que cuando me llamó mi cobertura de Brasil y me dice, usted no tiene que llorar, sea fuerte, me dio rabia. Yo dije, brasilero insensible. Pero de pronto cuando empiezo a ver, no es tan descabellada la idea, porque si yo busco fortaleza humana, definitivamente no hay. Pero la figura está en ir a la fuente de la fuerza. Una fuente inagotable donde no se acaba. De donde podemos acceder una y otra vez. Nosotros vivimos esta crisis como familia. Mi madre, mis hermanos. Y de seguro ustedes han vivido crisis similares o diferentes, pero crisis al fin. Pero aquel que es la fuente de la fuerza está dispuesto para darnos. Y ¿sabes qué? Me encanta esta parte de la palabra, que Él es fuente inagotable. En Él no se acaban las fuerzas. En Él somos renovados y restaurados todo el tiempo. Amados, los muros que te rodean no van a ceder. Los muros de protección que Dios ha puesto no van a caer. Siempre y cuando tu fe esté puesta en Él, tú tienes que ser fuerte, porque no importa cuán grande sea la crisis, si tú permaneces en Dios, Él te va a dar las fuerzas necesarias para salir en victoria. Oh, si vas a aplaudirle, apláudale. Apláudele, porque cualquier situación en la cual te encuentres no está por encima de nuestro Señor. A veces sentimos que nos falta la respiración. Fue para nosotros duro el ver a mi padre partir. La mamá de mi papá no sabía nada de esto. Imagínense el dolor de una madre. Pero ¿cuál fue lo más duro que nos tocó pasar? Resulta que mi papá era el que le llamaba todos los días. Y el día que no le llamaba le caía de sorpresa a visitarla. Entonces no había cómo ocultarle el hecho de que mi papá haya partido. Entonces nos tocó ver la forma de reunir y avisarle a mi abuelita ese dolor tan fuerte. Entonces nos encontramos ante una nueva crisis. 4 veces le vino el COVID. Tiene 92 años. Y el cardiólogo dijo, está bajo su responsabilidad, porque le dan una mala noticia y ella puede partir. Entonces los hijos decían, no, yo no le digo. Y dicen, ¿sabes qué? Hemos visto que tú le tienes que decir. Y me vino más crisis. Que me dicen, vos tenés las palabras para hablarle de la vida eterna. Y hermano, me vino una crisis y días sin dormir, pidiendo a Dios la palabra correcta para poder hablar con ella. Yo estaba haciendo la introducción y de pronto llegó mi hermana y entre los dos le dimos la noticia. Mientras ella hablaba, yo oraba, Señor, pero no te la lleves ahorita, porque si le pasa algo, esto se agudiza. Y sabes que aún en medio de esa crisis terrible, tuvimos la fortaleza para ayudarle a soportar ese dolor. No solo el hecho de saber que uno de sus hijos murió, sino que no pudo despedirse. Es algo doloroso. Es una crisis fuerte. Pero sabes que ahí estuvo Dios para asistirnos y dar esa fortaleza. Porque no hay crisis en la cual Dios no pueda ayudarnos a salir. Hermanos, cuando Josué tomó el mando del pueblo de Israel después que murió Moisés, Dios le da una orden. Y muchos de ustedes saben, Josué 1:9, mira que te suplico, mira que te insinúo, mira que te aconsejo. ¿Cuál es la palabra? Mando.
te mando, te estoy ordenando. Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermano, la tarea que Dios le asignó a Josué era demasiado grande. Él tenía que lidiar con los problemas de un pueblo quejumbroso, de un pueblo que por décadas, por generaciones había sido esclavo. No tenía mentalidad de victoria, lo que tenía era una mentalidad de queja. Su líder acababa de morir y él estaba heredando no solo el fardo de los problemas, sino que tenía que liderar a un pueblo totalmente falto de fe. Entonces Josué también entró en una crisis. Pero fíjese que en medio de todos esos problemas, que no eran pocos, Dios le dijo, yo estaré contigo donde quiera que tú estés. Básicamente le dijo, solo confía y esfuérzate. Sé valiente, no estás solo. No sé cuántas veces el enemigo, Satanás, los demonios te han hecho sentir abandonado, abandonada, que estás solo. Porque a veces nosotros le damos rienda suelta a eso. Y el enemigo empieza a ganar terreno cuando nos ve debilitados. Dios le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Se lo dijo a Josué y hoy te lo dice a ti. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Pero qué tenemos que hacer? Ser fuertes, esforzarnos, ser valientes. Pero además de esta buena noticia, te tengo otra buena noticia. Que Dios sí está de tu lado, pero ya no depende solo de tu valentía o de tu fuerza, porque ahora, gracias a la obra de Cristo, el Espíritu Santo está al lado tuyo todos los días. Ya no es solo tu dependencia de tu fuerza y de tu obediencia, sino que el Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, está al lado tuyo para poder ayudarte en medio de las crisis. No es fácil estar atravesando una crisis, pero cuando estás tomado de la mano del Señor, este camino se hace más ligero, más liviano. Muchas veces, amados, nos angustiamos y tenemos temores, tenemos miedo, nos deprimimos, huimos de los compromisos y las responsabilidades. Pero ahora la súper buena noticia es que Cristo pagó por nuestra debilidad. Él dejó todo cancelado, porque cuando Él entregó el Espíritu le dijo al Padre, consumado es. Acabé la obra, terminé toda mi tarea. Y Él está para darnos la fortaleza y valentía que necesitamos. Hermano, yo hoy te propongo que ya no luches con tus fuerzas. Ahora yo te propongo, lucha con sus fuerzas, porque Él nunca ha perdido una batalla. Hermanos, y para concluir este mensaje que quiero compartir contigo, quiero darte 3 consejos para superar cualquier tipo de crisis. Primer consejo, no te detengas por el miedo. Tienes que concentrarte en las promesas de Dios y recuérdale intencionalmente a tus miedos lo que Dios dijo. ¿Y qué dijo? Él dijo que te iba a poner por cabeza y no por cola. Te va a poner por bendición y no por maldición. Entonces todo miedo debe salir huyendo cuando tú le dices esa verdad. ¿Sabes por qué? Porque generalmente el miedo paraliza. La gente que está con miedo no se mueve, se queda en un mismo lugar. Pero cuando tú enfrentas los miedos, sabes que detrás tuyo hay un gigante. Hay un gigante que nadie lo ha derribado, y ese es Jehová de los ejércitos. Y su representante en esta tierra, el Espíritu Santo, para ayudarnos a salir de toda situación dura y conflictiva. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para salir, para enfrentar la crisis, sea cual sea la crisis que estás
atravesando, es no te detengas por el miedo. Sigue avanzando, camina, porque entiendes que Dios te puso con un propósito y aunque estés en medio de la crisis, Dios te va a dar victoria y vas a salir en bendición y vas a bendecir a otros. El segundo consejo que quiero darte: aumenta tu tiempo en la presencia y el estudio de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque necesitas ayudar a que tu fe crezca. Y recuerda que la Biblia declara que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No viene por ver Laura en América, no viene por ver a la doctora Polo en esa supuesta justicia, sino que viene por oír la palabra de Dios. Porque allí en la palabra de Dios es donde están todas las promesas. ¿Cuántos días tiene el año? Y fíjate que en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos que hay 365 promesas. Una para cada día del año. Estoy hablando solo de promesas, no estoy hablando de las bendiciones, que esas son muchos más. Pero son promesas que Dios te hace. Cada día que tú te levantas y buscas de su presencia, Él te da una promesa. Y la que más me encanta es esta que te dice: no estarás solo, yo estaré contigo. Sigue adelante, no te dejes llevar por el miedo, no te dejes apabullar por las crisis. No dejes que esto te quite el ánimo. Ya ves la montonera de cristianos desanimados hoy en día. Yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, voy a la iglesia y sigo yesca. ¿Por qué se han cerrado los cielos para mí? Y la gente empieza a desanimarse. Nos olvidamos que hay una promesa de parte del Señor. Entonces necesitamos introducirnos en la palabra de Dios y estar en su presencia. Y el tercer consejo que te doy para ser fuerte y salir y que enfrentar toda crisis es: recuérdate a ti mismo cada milagro que Dios hizo en tu vida. El Dios de milagros no acabó su fuente. Él es fuente inagotable. Y Él te va a ayudar a salir adelante. Recuerda que Dios nunca te ha abandonado. El recordar todo lo que Dios ha hecho nos da la esperanza, la fuerza, la energía que necesitamos para seguir creyendo en Él. Cuando tú lees la palabra, tú ves los planes que Dios tiene para tu vida. Uno de esos planes dice: mis planes no son como los tuyos, porque mis caminos no son como los tuyos. Mis caminos son más altos que los tuyos. Yo tengo planes de bien y no de mal. Y dice el Señor: ¿sabes qué? Yo tengo cosas preparadas para ti que ni siquiera un ojo vio o algún oído oyó, y yo la tengo separada para ti. El diablo es experto en sembrar duda, en sembrar desánimo, pero Dios es experto en sacarnos a victoria. La verdad que cuando estamos en medio de crisis no es fácil y para nada es agradable. Pero lo más hermoso de todo es que aún en medio de la crisis, tus ojos pueden estar puestos en el problema y no ves a Dios, pero Dios está al lado tuyo. No hay nada imposible para Dios. Eres el Dios de lo imposible. Entonces ahora sí cobra sentido esa orden que Él nos dio. Sé fuerte. Necesitas ser fuerte. Porque hay gente que depende de lo que tú sabes. Y tú sabes que Dios te escogió, que te tiene en su mano. Y que no hay nada imposible para Él. Hay gente que no conoce eso. Y por eso Dios te dice: tienes que ser fuerte. Para contarle a aquellas personas que aún no lo saben, que yo estoy con ellos. Hay gente que está agobiada, hay gente que está preocupada, asustada. Ya los canales y medios de comunicación solo te dan malas noticias. Viene la quinta ola, nueva variante, nueva cepa, más muertos, más aquí, más allá. Y lo que están sembrando es miedo. Están sembrando dolor, angustia, desesperación. La gente corre a vacunarse y nuevamente salen varios científicos que dicen: las nuevas cepas son generadas por las vacunas. Y ya la gente dice: no me vacuno. Y de pronto viene la enfermedad: ¿cómo no me vacuné? Y andan en esa indecisión, porque en tiempos de crisis
sin estar delante de la presencia del Señor, andamos desorientados. Pero Él es el único que nos puede dar esa firmeza en el camino. Tómate de la mano de Jesús. Recuerda aquel Pedro que vio e hizo lo imposible, estando en medio del lago, cruzando a la otra orilla, en medio del viento y la tempestad. Se asustaron porque vieron algo oscuro caminando en medio del agua. Y Pedro dijo: Señor, ¿eres tú? Y Jesús le dice: sí, soy yo, Pedro. La crisis, el miedo, la tempestad puso en duda a Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Yo me imagino ese Jesús dijo: aquí le voy a enseñar que soy el Señor de las crisis. Que no hay crisis que esté por encima mío, que no hay miedo y que no hay imposible para mí. Entonces Jesús se detiene en medio del lago y le dice: Pedro, ven. Y Pedro hizo lo que humanamente es imposible. Salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia donde estaba Jesús con la mano extendida. Es imposible que el ser humano camine sobre el agua, pero Él logró hacer lo imposible porque la fe hace que lo imposible sea posible. Él caminó hacia Jesús, pero cuando desvió su mirada de Cristo y miró nuevamente la crisis, la tempestad, el viento, y a los otros discípulos diciendo: Pedro, ¿qué estás haciendo? Estás andando sobre el agua, cuidado, mira un tiburón por al lado tuyo. Entonces Pedro dejó de mirar a Cristo, se asustó y empezó a hundirse. Yo no sé, hermano, pero yo no conozco un pescador que no sepa nadar. Pero en su desesperación, en su crisis, la Biblia dice que Pedro clama y le dice: Jesús, sálvame, que me ahogo. Y Jesús estaba ahí para extenderle la mano. Lo sacó de la crisis y juntos caminaron de vuelta a la barca, porque no hay imposibles para Dios. Y en medio de las crisis, cuando te agarras de su mano, lo imposible se hace posible. Lo increíble se hace creíble. No dejes que las crisis te derrumben. Hay momentos duros y puede ser que te venga una tras otra, tras otra, tras otra. Pero ¿sabes qué? Cuando estás agarrado de las manos del Señor, no solo vas a hacer así, no. Dolió el garrotazo, pero estoy libre. Dolió el golpe, pero estoy vivo. Y se levantará el infierno entero en contra tuya, pero tu fe va a aplastar a tu enemigo. Yo estoy orando y pidiéndole al Señor que me revele cuál es el diseño específico que tiene conmigo. Porque el diseño que Dios tiene conmigo lo tiene con la iglesia. Me ha llegado a poner en lugares que jamás en mi vida imaginé estar. Y estoy recibiendo cada garrotazo, una tras otra, tras otra, tras otra. Y lo único que recibí fue: sé fuerte. Hermano, yo esperaba que alguien me diga: vení, aquí está mi hombro, vení, llorá. Vení, moqueame, bañame con tus lágrimas. Pero solo recibí esa palabra: sé fuerte. Y ahora entiendo. Porque Jesús, en medio de toda la crisis, sudó grandes gotas de sangre, pero fue fuerte y no se derrumbó en lágrimas. Le dijo a los discípulos: mi alma está afligida hasta la muerte, oren por mí, acompáñenme en oración. Pero corrió al Padre, la fuente inagotable de fuerza, la fuente inagotable de energía, de valentía. Volvió y los miró durmiendo. Los que creía que eran su apoyo no estaban con él. Y él dijo: no están para apoyarme, pero sé dónde tengo el apoyo. Y volvió a la fuente inagotable de fuerza. Luego volvió otra vez para darles aliento. Y los levantó. Y les dice: oren. La hora llega. Necesitan fuerza. Levántense y oren. Y luego volvió por más fuerza a la presencia del Padre. Hermano, la única fuente inagotable de fuerza viene de Dios. Y en medio de cualquier crisis, Él está para dártelo. Y sabes que está al alcance de una oración. Jesús dijo: pedid y se os dará. No hay costo, porque Él ya pagó el precio. Así que en esta mañana yo te digo: sé fuerte. Hay dolor, sí. Sé fuerte. Hay angustia, sí, pero sé fuerte. Siento que se me van las fuerzas, sí, pero sé fuerte. Ve a la fuente de fortaleza.
Me despidieron del trabajo, no tengo cómo sostener a la casa. Sé fuerte. Dios no te va a dejar desamparado, desamparada. Me vino esta enfermedad y no sé, me siento débil. Sé fuerte. Ve a la fuente de fortaleza. Vino Jairo y se acercó a Jesús, expresándole el dolor de ver a su hija muriendo. Jesús le dijo: sé fuerte. Esta enfermedad no es para muerte. Cuando llegó a la casa, la gente le dijo: Jairo, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pero aquel que es fuente de fortaleza inagotable le dijo: tranquilo, la niña no ha muerto, sino que duerme. Que aunque la muerte se había apoderado temporalmente de esa criatura, la fuente de fortaleza hizo traer vida nuevamente. De repente tus sueños están muriendo, tus anhelos, tus proyectos, tus planes, pero sé fuerte, sé fuerte. Hay gente que necesita esta palabra. Sé fuerte. Encuentra en Él tu fortaleza. Encuentra en Él la energía para seguir adelante. No estás solo, no estás sola. Él está contigo.